Saludos, les habla Aurelio Fernández Concheso y bienvenidos a mi curso de Derecho Marítimo, esta sexta clase. Hoy vamos a entrar en el estudio de los contratos en el derecho marítimo. Existen diversas categorías de contrato en el derecho marítimo, pero hoy vamos a comenzar con lo que se denomina los contratos de utilización de la nave y más particularmente en el estudio de los contratos de fletamento. Los contratos de fletamento, en inglés charter parties, constituyen un área extensa y profunda y de gran complejidad en el derecho marítimo y generan un porcentaje muy importante de los problemas jurídicos que plantea nuestra disciplina en el orden práctico, así como un porcentaje importante del litigio que se genera dentro de la dinámica de la industria marítima y de las disputas por razón de contrato. En primer lugar, vamos a hacer una diferenciación que es esencial entre contratos de fletamento, los contratos de fletamento, que son los que vamos a hablar hoy, y el contrato de transporte de mercancía, cuestión que confunde a muchos, incluso a algunos abogados hasta expertos. Y entonces, para poder establecer esa diferenciación entre lo que es el contrato de transporte de mercancía, que veremos en la próxima clase de este curso, y los contratos de fletamento, que veremos en esta clase, hablemos de lo que es el objeto de cada uno de los contratos. ¿Dónde está la diferencia? ¿Cómo diferenciamos un contrato de transporte de mercancía con un contrato de fletamento? Bueno, la diferencia está en su objeto. El objeto del contrato de transporte de mercancía es que una persona denominada porteador o transportista transporte un conjunto de mercaderías desde un puerto A hasta un puerto B, desde el puerto de Guayaquil hasta el puerto de Santos en Brasil. Ese es el objeto del contrato de transporte de mercancías. En cambio, el objeto en los contratos de fletamento no es el transporte de mercancías. El objeto en los contratos de fletamento es el que una persona denominada arrendador o fletante pone a disposición o ponga a disposición de otra persona denominada arrendatario o fletador el uso de la nave. No importa para qué se utilice la nave. Puede ser que se utilice para transportar mercancías, puede ser que se utilice para transportar personas, para pescar, para realizar actividades de investigación, para fines recreativos o deportivos, para dragar, para remolcar, etc. Entonces, esa es la gran diferencia. El contrato de transporte tiene como objeto el que el transportista lleve las mercancías de un puerto A un puerto B y en cambio los contratos de fletamento tienen como su objeto fundamental el que el fletante ponga a disposición del fletador el uso de la nave independientemente de cuál sea la utilización o qué utilización le dé ese fletador. Ahora, además de la diferencia en el objeto, también hay otros elementos de diferenciación entre los contratos de fletamento y el contrato de transporte. Y uno de ellos es que en muchas legislaciones las disposiciones de ley que regulan el contrato de transporte son de obligatorio cumplimiento, son imperativas, porque se considera que es un contrato de adhesión donde las partes no tienen no están en igualdad de condiciones con el transportista, mientras que los contratos de fletamento son contratos de derecho privado por antonomasia, en los que lo que priva es la voluntad de las partes y lo que ellos han decidido y estipulado en el contrato por sobre lo que establezca la ley. Eh, a la vez, en el mundo de los contratos de fletamento, ha desarrollado y existe una gama significativa y extensa y hay una gran riqueza, vamos a decir, en lo que son las formas tipo, también denominados contratos estándar, de las distintas categorías de contratos de fletamento que hay, en su gran mayoría o un porcentaje significativo, publicados por el Consejo Marítimo Internacional y del Báltico, conocido como BIMCO, que tiene por sobre 100 formas de contratos de fletamento diferentes, que
que son predominantes, vamos a decir, en la industria marítima en lo que tiene que ver con su utilización. Existen varios tipos de contratos de fletamento, esencialmente 3 y uno más, es decir, digamos 3 y medio. Ahora, para diferenciar los distintos tipos de contratos de fletamento, sobre todo en este primer acercamiento con esta figura contractual propia y exclusiva del derecho marítimo, me voy a referir a dos términos que quiero que se fíen, que es el que tiene que ver con relación al buque, con la gestión náutica por una parte y por otra parte la gestión comercial. ¿Qué significa la gestión náutica en el buque? La gestión náutica en el buque significa todo lo que tiene que ver con su navegación, todo lo que tiene que ver con lo que es necesario para que el buque funcione como objeto, para que las máquinas funcionen y en general para que navegue, pero por supuesto para que navegue con seguridad. Y está por otro lado, del otro lado vamos a poner del espectro, la denominada gestión comercial. Y la gestión comercial es todo aquello que rodea la utilización comercial del buque, independientemente del tipo de buque de que se trate, sea un buque de transporte de personas, sea un buque de transporte de mercancías, sea un buque de servicios o incluso un buque de recreo. Entonces, esa diferenciación entre lo que es la gestión náutica, todo lo que es necesario para que desde el punto de vista técnico el buque navegue, versus la gestión comercial, que es todo lo que tiene que ver con la utilización del buque en el plano comercial, constituye una diferenciación, una distinción que es importante para que a la vez podamos entender la cierta diferencia entre los distintos contratos de fletamento. Les decía que había 3 tipos y medio, vamos a decir, de contratos de fletamento. ¿Cuáles son esos? En primer lugar, el contrato de fletamento a casco desnudo. En segundo lugar, el contrato de fletamento a tiempo. En tercer lugar, el contrato de fletamento a viaje. Y una categoría de contrato de fletamento a viaje, que en definitiva es un contrato de fletamento a viaje, pero de varios viajes, conocido como contrato de volumen, en inglés COA, por traducción o como relativo al término Contracts of Affreightment. Veamos primero el contrato de fletamento a casco desnudo. El contrato de fletamento a casco desnudo, de manera pura y simple, y como lo dice su propio término, es un contrato en el cual el fletante o arrendador transfiere al fletador o arrendatario. Esto es importante que fijamos estos términos. El término fletante se equipara a lo que es el arrendador en el derecho terrestre o civil, y el término fletador se equipara a lo que es el arrendatario en el derecho terrestre o civil. Entonces, en el contrato de fletamento a casco desnudo, el fletante, que normalmente es el propietario, entrega al fletador el buque, como lo dice el término, a casco desnudo, es decir, entrega esencialmente el buque sin nada más y corresponde al fletador encargarse del buque. Es decir, que en el contrato de fletamento a casco desnudo, el fletante le transfiere al fletador tanto la gestión náutica como la gestión comercial del buque. Eso implica un conjunto de cuestiones, pero básicamente implica que en el contrato de fletamento a casco desnudo, la obligación del fletante es simplemente entregar un buque que esté en condiciones adecuadas, en condiciones de navegabilidad y sin indicios ocultos. Y el fletante a casco, el fletador a casco desnudo, es decir, el arrendatario a casco desnudo, entonces en el contexto de desarrollar la gestión náutica y comercial, está obligado a tripular el buque, está obligado a asegurar el buque, está obligado a registrar el buque en un registro o bandera de algún tipo, está obligado a reparar el buque cuando sea necesario, está obligado a mantener el buque en clase, es decir, mantenerlo adecuado en estado de navegabilidad, es decir, él, vamos a decir, maneja el todo de lo que es el aspecto de la gestión náutica del buque, a la vez que maneja el aspecto de la gestión comercial, excepto que haya cedido esa gestión en un contrato de fletamiento a tiempo, tal como veremos. Y por supuesto, es obligación del fletador a casco desnudo también pagar
el arrendamiento. En inglés, pagar el hire. Muchas legislaciones exigen que el contrato de fletamento a casco desnudo, para tener efecto, sea inscrito en un registro naval. Y esto es porque hay una especie de transferencia de la condición de armador de todas las propiedades, de todas las propiedades, de las características y elementos, perdón, del derecho de la propiedad, excepto el derecho a disponer, es decir, vender el buque e hipotecarlo, que se mantiene en cabeza del propietario, es decir, del fletante a casco desnudo. Pero fuera de esa facultad que mantiene el fletante a casco desnudo como propietario, cuál es la de vender el buque o hipotecarlo, el resto de ellas se transfieren a el fletador a casco desnudo, que de hecho se convierte en el armador, de hecho se convierte en el que realiza la explotación de la nave, pues recibe la gestión comercial, queda encargado de la gestión comercial. Y entonces, en función de esa transferencia de profundidad significativa, muchas legislaciones exigen que el contrato de fletamento a casco desnudo sea inscrito en un registro naval para que los terceros sepan que hay ese armador. Por otra parte, el contrato de fletamento a casco desnudo también es una herramienta que se utiliza en la industria marítima para el financiamiento de los buques. Y existen distintas formas que combinan la transferencia del uso a través del arrendamiento casco desnudo con una eventual transferencia de la propiedad o con un arrendamiento con opción a compra, llamémoslo así, o los denominados leaseback, en los cuales el banco recibe el buque en propiedad y se lo da en arrendamiento a casco desnudo al verdadero propietario, mantiene la propiedad como elemento de seguridad del dinero que está prestando, en lugar de establecer una hipoteca, y se lo devuelve en arrendamiento al verdadero propietario. De manera que se utiliza también, además de como fórmula de transferir el total de la operación del buque a una persona, como una herramienta en el financiamiento de naves a nivel internacional. Existen un conjunto de formas estándar de contrato de fletamento a casco desnudo, pero el más importante es el denominado BearCon, ¿verdad? Que tiene diversas versiones, la última, la de 2017, y que tiene un uso preeminente en el mercado. Esta forma estándar de contrato de fletamento a casco desnudo, publicada por el Consejo Marítimo Internacional y del Báltico, BIMCO, tiene una versión, que es la BearCon con sección 4, en la cual se verifica un arrendamiento del buque, pero el arrendatario a casco desnudo tiene la opción de adquirirlo con el último pago del conjunto de los arrendamientos que están pactados. Eso por lo que tiene que ver con el contrato de fletamento a casco desnudo. Hablemos ahora del contrato de fletamento a tiempo. ¿Cuál es la diferencia fundamental, de forma general, digamos, entre el contrato de fletamento a casco desnudo y el contrato de fletamento a tiempo? Bueno, que mientras, como decía, en el contrato de fletamento a casco desnudo, el fletante, arrendador, le transfiere al fletador o arrendatario tanto la gestión náutica como la gestión comercial del buque, y en consecuencia el fletador lo tripula, etcétera, etcétera, etcétera. En el contrato de arrendamiento o fletamento a tiempo, que es un contrato por un tiempo, 1 año, 2 años, 3 años, el fletante a tiempo le transfiere al fletador a tiempo solamente la gestión comercial, más se reserva a él, como fletante, la gestión náutica. Eso quiere decir que en el fletamento a tiempo, las obligaciones de las partes en esta división entre lo que es la gestión náutica y la gestión comercial son tales que
el fletante mantiene la obligación de tripular el buque, mantiene la obligación de tener el buque asegurado, mantiene la obligación de reparar el buque, mantiene la obligación de adquirir los repuestos que el buque pueda requerir, mantiene la obligación de mantener el buque en clase, mantiene la obligación de mantenerlo en general, mantiene la obligación de pagar aquellos lubricantes que son constantes, que no son de consumo inmediato, etc. Mientras que, y por supuesto, siendo que es el fletante a tiempo el que tripula el buque, el que designa o nomina la tripulación, el capitán en el contrato de fletamiento a tiempo responde a el fletante en todo lo que tiene que ver con la parte técnica, náutica o la parte de navegación. Mientras que el fletador a tiempo es el encargado de la gestión comercial. ¿Qué significa que es el encargado de la gestión comercial? Significa que es el que decide cuál es el uso comercial del buque, es el que decide qué carga se busca en qué puerto, a dónde se lleva esa carga, o si se trata de un buque, por ejemplo, de pasajeros, es el que decide qué tipo de crucero se va a realizar, cuántos días va a ser, cuántos pasajeros se van a cargar, qué tipo de comida se va a servir, a qué puertos se van a tocar, o si se trata de un buque, ¿cómo se llama?, de servicio. Por ejemplo, de tendido de cable, es el que decide qué cable se tiende, dónde se tiende, con quién se contrata, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la diferencia. Es decir, que el fletador no tiene injerencia en la parte náutica, técnica que hace que el buque navegue, y a su vez el fletante no tiene injerencia en el aspecto comercial de la operación del buque. Pero en ese contexto de tener la gestión comercial, el fletador a tiempo tiene unas obligaciones que es importante tomar en cuenta. Ellas son pagar todo lo que tiene que ver con el aspecto comercial, los derechos y pagos de entrada a puerto, de canales para llegar al puerto, de pilotos para llegar al puerto, de remolcadores para llegar al puerto, los combustibles, las tasas, lo que se gasta en cargar el buque, lo que se gasta en descargar el buque, etc. En materia de fletamiento a tiempo hay un conjunto de circunstancias importantes, una vez que profundizásemos en ello, si pudiésemos profundizar en ello, pero quiero referirme a dos cuestiones que tienen que ver con obligaciones de las partes, que son las que más disputas y litigio causan. Uno es lo que se llaman las cláusulas de tiempo y rendimiento. Porque cuando el fletador está buscando un buque para fletarlo a tiempo, quiere un buque que esté en estado de navegabilidad, que es una obligación esencial del fletante, pero además quiere cierto rendimiento y velocidad, porque como él es el que explota comercialmente el buque y mantiene la gestión comercial, quiere poder llegar rápido de un puerto a otro y quiere llegar con el menor gasto posible en términos de combustible. De manera que normalmente los contratos de fletamiento a tiempo tienen como una cláusula fundamental esta de rendimiento y velocidad. Por su parte, el fletante, que como dijimos mantiene la gestión náutica, quiere que el buque navegue en forma segura de manera permanente. Y en consecuencia, en los contratos de fletamiento a tiempo hay una cláusula que es la cláusula de puerto seguro. Según esa cláusula, y que genera mucha disputa, según esa cláusula, el fletador como tenedor, vamos a poner, de la gestión comercial y es el que decide para qué puerto el buque va a cargar, va a descargar, etc., debe siempre asegurarse que el buque vaya a un puerto seguro, cargar o descargar. ¿Y qué significa un puerto seguro? Y hay jurisprudencia extensa sobre esto, tanto de tipo judicial como de tipo arbitral. Bueno, un puerto seguro, para ponerlo de manera simple, es un puerto en el cual el buque pueda entrar, atracar, cargar y descargar y salir con seguridad, sin riesgo. Hay distintos factores que hacen un puerto inseguro. Primero, factores que tienen que ver con la estructura misma del puerto, el canal de navegación, la inseguridad de los muelles, etc. Pero también hay puertos, hay puertos que son inseguros por razones distintas, que son razones humanas. Un puerto donde haya una guerra, o ahora que experimentamos el coronavirus, un puerto donde, por ejemplo, hubiese una gran extensión de contagio de coronavirus, pudiese ser considerado como un puerto inseguro. Y si el fletador le pide al fletante que lleve su buque allí
y como consecuencia de ello, por ejemplo, toda la tripulación se contagiaba o algunos tenían consecuencias aún peores, entonces el fletante le podía reclamar al fletador, oye, incumpliste la cláusula de puerto seguro porque me hiciste ir a un puerto inseguro que generó este daño para mi tripulación. Entonces es un área donde hay toda una dinámica de permanente litigio y por supuesto el concepto de puerto seguro en la medida que ha incluido factores de tipo humano ha hecho que esa litigiosidad sea todavía mayor. Igual que con el contrato de fletamento casco desnudo, en el contrato de fletamento a tiempo existen un rango significativo, un número significativo de formas estándar que son las que se utilizan primordialmente en la industria. Es decir, aunque por supuesto puede suceder, pero es atípico que un fletante y un fletador que vayan a celebrar un contrato de fletamento a tiempo lo redacten ellos de cero. Normalmente utilizarán una de estas formas estándar que, como dije, primordialmente el Consejo Marítimo Internacional y del Báltico, es decir, BIMCO, publica. La más conocida de estas fórmulas de formas estándar de contrato de fletamento a tiempo es el denominado New York Products Exchange, conocido como NYPE por sus siglas NYPE, que ven en la pantalla, y en su versión de 2015. Pero además, mientras que en el contrato de fletamento a casco desnudo existen las formas estándar, son más adaptables a una amplia gama de buques, sean tanqueros, graneleros, de transporte de contenedores, incluso de pasajeros. En materia de contratos de fletamento a tiempo, existe una gama y sobre todo cláusulas que van más adaptadas al tipo de buque o al tipo de carga que transporta el buque en particular. Y es así que, adicional al New York Products Exchange, vemos otro tipo de contratos de la propia BIMCO, como el Gen Time o el Gas Time o el Tow Hire, dependiendo de si se trata de un buque tanquero, un buque gasero o un buque de otro carácter. Eso en cuanto al contrato de fletamento a tiempo. Ahora, en el tercero, que es el contrato de fletamento a viaje del cual voy a hablar, esa transferencia, si se quiere, del control de la nave de fletante a fletador es todavía menor. Es decir, que el fletante mantiene tanto la gestión náutica como una porción importante de la gestión comercial propiamente dicha, o sobre todo el control y el dominio de la realización práctica de la gestión comercial. Al mismo tiempo, al principio dije que para diferenciar el contrato de transporte y el de fletamento, la clave es el objeto. Y en el contrato de transporte, el objeto es transportar mercancías o personas de un lugar a otro. Mientras que en el contrato de fletamento, el objeto es poner a disposición del fletador el buque para su uso en cualquier forma. Pero en el contrato de fletamento a viaje, el objeto es poner a disposición del fletador el uso para su buque, para el buque para su uso, pero el fletador lo va a utilizar para un viaje. Es decir, que normalmente que no tiene que ser para transportar mercancías, porque puede ser para otra cosa. Pero en ese sentido, el contrato de fletamento a viajes es más cercano y tiene más propiedades que le son típicas al contrato de transporte de mercancías, y en algunos casos incluso se sobreponen y hay confusión, lo cual no tendría que ser el caso si están bien documentados, pero existe. Entonces, en el contrato de fletamento a viaje, el objeto es que el fletante ponga a disposición del fletador el buque para que éste realice un viaje. Pero es posible que esa disposición, esa puesta a disposición del buque que el fletante hace al fletador no sea del buque completo y que haya fletado el buque a viaje a 1, 2, 3 o 40 personas, cada una de las cuales tiene una parcela o porción del buque. En el contrato de fletamento a viaje, la obligación fundamental del fletante, ¿cuál es? Realizar el viaje al cual se compromete con el fletador, desde un puerto de destino hasta un puerto de
desde un puerto de origen hasta un puerto de destino. Ese es el objeto del contrato. A la vez, la obligación del fletador a viaje es poner a bordo las mercancías a las que se ha comprometido para que el buque las lleve desde el puerto de origen al puerto de destino. Esas son las dos obligaciones fundamentales. La siguiente, por supuesto, de parte del fletante, es que ese buque esté en condiciones de navegabilidad y tenga una navegabilidad tanto propiamente dicha como desde el punto de vista de la capacidad de transportar la carga, lo que en inglés se denomina cargo worthiness, es decir, la capacidad de transportar la carga con seguridad, mientras que la navegabilidad general se denomina seaworthiness. Y del lado del fletador, otra visión fundamental, pagar el flete. Bien, así como en el contrato de fletamento a tiempo se produce un conjunto de disputas relativas a estas dos categorías que mencioné, que son la velocidad y consumo por un lado y el puerto seguro por el otro, en materia de contratos de fletamento a viaje existe un rango de disputas que tienen que ver con la navegabilidad, que tienen que ver con la operatividad del buque, que tienen que ver con la capacidad del buque de transportar la carga en forma segura, pero una que es de tipo, que es fundamental, es la que tiene que ver con lo que se llaman las ventanas de carga y descarga. Porque a diferencia de lo que sucede en el contrato de fletamento a tiempo, donde, que se verifica para un tiempo específico, que normalmente es 6 meses, 1 año, 2 años o 3 años, y que en consecuencia al fletante no le importa tanto que se pierda tiempo, por utilizar un término coloquial, porque él está cobrando por día. En el contrato de fletamento a viaje, al fletante sí le importa que se pierda tiempo, porque en vez de cobrar por día, él está cobrando por ese viaje. Y por cierto, aprovecho para que sea una diferenciación entre los tres contratos. Normalmente en los contratos de fletamento a casco desnudo, el pago del arrendamiento o hire es por día. En los contratos de arrendamiento o fletamento a tiempo, el pago del hire es por día, mientras que en los contratos de fletamento a viaje, el pago es por el viaje. Entonces, el fletante está interesado en que no se pierda tiempo. Y por supuesto, el fletador también está interesado en que no se pierda tiempo, porque quiere que su carga, para efecto de cuyo transporte ha contratado a ese buque, llegue a tiempo. Eso da origen a lo que se llaman las ventanas de carga, también conocidas en inglés como laycan, que es un periodo de tiempo dentro del cual el fletador se obliga a poner carga a bordo. Ese periodo de tiempo es de un número de días una vez que el fletante, el buque, puesto a disposición por el fletante, llega al puerto de carga y el fletante, el buque, le ha dado al fletador el aviso de que el buque está listo para cargar. Si la carga se produce, si las mercancías se ponen a bordo dentro de ese periodo de tiempo, todo el mundo está feliz, el buque cargó, zarpó, llegó al puerto de destino, descarga dentro de la ventana de descarga y el contrato terminó y todo el mundo quedó contento. Si por el contrario el buque llega al puerto de carga y resulta que dentro de la ventana de carga o laycan al fletador no le es posible poner la carga a bordo, algunas veces por su culpa, otras veces por culpa del fabricante del producto o el vendedor de las mercancías que no lo ha llevado para que se puedan poner a bordo del buque en su posterior transporte, ahí empiezan los problemas. Y cuando el contrato de fletamento a viaje establece que esa ventana de carga son, por ejemplo, 10 días, pero el fletador no pone a bordo la carga entre esos periodos, se entra en lo que se llama la demora, que es un área que en los contratos de fletamento a viaje genera muchísima disputa y en función de la cual si se demora en cargar más de lo que estaba previsto en la ventana de carga o laycan, o si se demora en descargar más de lo que estaba previsto en la ventana de descarga, tiene que pagarle al fletante cantidades adicionales. Y ese tipo de situación genera un extenso número de disputas por las complejidades, por lo que tiene que ver con la determinación de quién fue la culpa o no, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es un área que, les digo para que ustedes lo sepan, que es la que
es de las más litigiosas en materia de contratos de fletamento a, a- a viaje. Una categoría que dije, cuando hablé que dije que había 3,5 contratos de fletamento, son los denominados contratos de volumen, que no son otra cosa que contratos de fletamento a viaje, pero en los cuales el fletante se obliga a realizar varios viajes, es decir, se obliga a realizar a transportar un volumen específico de carga. Y ahí eso expresa esa característica que les dije de la similitud entre los contratos de fletamento a viaje y los contratos de transporte de mercancía, en la medida que vamos bajando en la relación de contratos y la separación que hay entre el propietario y el fletador. Así como en el caso de los contratos de fletamento a casco desnudo y tiempo, en el caso de los contratos de fletamento a viaje, existen multiplicidad de formas, múltiples formas estándar utilizadas por la industria, una gran mayoría de ellas también publicadas por el Consejo Marítimo Internacional y del Báltico, BIMCO. La más conocida es la denominada GENCON, que se utiliza como estructura central del contrato y se varía por los corredores y por las partes que intervienen en el cierre del contrato de fletamento a viaje, para variarla. Pero también, así como en el contrato de fletamento a tiempo, BIMCO y otras organizaciones dedicadas a, a- a- a producir formas estándar, pero principalmente BIMCO, ha generado un conjunto de contratos de fletamento a viaje que son relativos al tipo de buque o al tipo de carga. Ejemplo de ello, por ejemplo, el Tanker Voy, que es para contratos de fletamento a viaje de tanquero, el Cement Voy para contratos de fletamento a viaje de cemento, o el Sugar Boy para contratos de fletamento de viaje de azúcar, etc. Esto en cuanto entonces a los contratos de fletamento a viaje y esta categoría prima hermana de ellos, que son los contratos de volumen. Ahora, vinculado a eso, y para concluir, vamos a hablar de otra cuestión que es también propia y típica de todo el sistema de contratos de fletamento como parte del derecho marítimo, y es lo que tiene que ver con la ley aplicable y el arbitraje. Eh, Dije al principio que el tema de los contratos de fletamento es uno de los que más problemas de tipo legal produce, y a la vez uno de los que en los problemas de tipo legal son más complejos o complicados. También hemos visto a través de la clase que la mayoría de los contratos de fletamento están contenidos en formas estándar. Y dijimos que los contratos de fletamento se rigen principalmente por la voluntad de las partes. Eso significa que las partes en un contrato de fletamento, independientemente de su nacionalidad, tienen el derecho, incluso independientemente de la nacionalidad y bandera del buque, tienen el derecho de elegir qué ley quieren que aplique el contrato y de elegir qué tipo de fórmula utilizan para ventilar las disputas que surjan entre ellos. Es así que en materia de contratos de fletamento existen dos legislaciones que son preponderantes y que se escogen en una gran mayoría de los contratos de fletamento que se celebran, y que son las legislaciones, la ley inglesa por un lado y las leyes del Estado de Nueva York por el otro. Tan es así que muchas formas de fletamento ya tienen impreso ley aplicable, ley aplicable Inglaterra o ley aplicable Estado de Nueva York, dándole a las partes la opción de escoger una de esas dos, sin perjuicio de que las partes puedan tachar esas dos y utilizar otra. Pero ello indica lo preeminente que es en materia de ley aplicable en los contratos de fletamento el tema de la ley inglesa y el tema de las leyes de Nueva York. Y es un tema de tradición y de confianza en la industria marítima en estas dos legislaciones para interpretar, para regir, para interpretar los contratos de fletamento. De manera que uno ve muchas veces que se celebra un contrato de fletamento entre un fletante griego, un fletador español para un buque que va a navegar en el este del continente suramericano, y sin embargo se elige como ley aplicable la inglesa o la del Estado de Nueva York. Lo mismo sucede con la fórmula de ventilar controversia. Como son contratos de derecho privado, las partes pueden elegir cómo quieren ventilar sus controversias. Y la forma preeminente que se elige,
que se encuentra en un significativo porcentaje de los contratos de fletamento, yo diría de 90, 95 para arriba, es arbitraje en la ciudad de Londres o arbitraje en la ciudad de Nueva York. Ambas con sociedades de árbitro marítimo muy prestigiosas, muy conocidas y de una gran tradición. Siempre se me ha preguntado, ¿por qué eso no cambia? Bueno, porque las tradiciones no se decretan. No podemos decretar que a partir de mañana la ciudad, no sé, de Lima, ¿verdad?, se va a convertir en un gran centro de arbitraje. Para que eso suceda es importante que la industria marítima, en este caso, tenga confianza en que la ciudad de Lima puede ser un centro de arbitraje adecuado. Y lo que ocurre en la realidad es que son esas dos ciudades, la de Londres y la de Nueva York, las que tienen un dominio fundamental en cuanto a los litigios que derivan del sistema de contratos de fletamento en el derecho marítimo, aun cuando otras como Hong Kong, Dubái, Singapur, etcétera, han tomado algún nivel de importancia, pero en realidad ínfimo en términos de porcentaje, y esta preeminencia de Londres y Nueva York sigue existiendo y en mi opinión seguirá existiendo por buen tiempo. Con esto concluimos entonces esta sexta clase sobre los contratos de fletamento y los invito de una para nuestra séptima clase, en la cual entraremos en el estudio también fascinante del contrato de transporte de mercancías. Gracias, saludos.